El motivo de este video es el reglamento 2025 en el cual se estipula que los equipos de primera división deberán tener un estadio en condiciones para disputar la primera división de nuestro fútbol, es decir, la división de honor. Para mí los equipos deben descender por no tener estadio propio y en condiciones. Son Tacuarí, que tiene un estadio pero no puede utilizarlo por no estar adecuado a las medidas necesarias para hacer un equipo, o sea, un estadio de primera división. Y el Sportivo Meliano, que tiene un estadio de equipo de club de barrio. Claro, la Meliano era club de barrio en sus inicios y hasta ahora lo es, pero no tienen las medidas necesarias para poder ser un estadio de primera división. Claro, ya han comprado un nuevo terreno, pero mientras que no solidifiquen ese proyecto de nuevo estadio, no merecen estar en primera división. Mi primera división en 2025 yo la pondría con 26 equipos, de manera ideal claramente, en donde el Sudamérica sería uno de los equipos de primera división por tener un estadio en condiciones, tener una capacidad mínima de 10.000 espectadores, ser un estadio coqueto, lindo, con buen empastado, tener buenas entradas y salidas en cuanto a el ingreso y salida del público, entre otros factores que estoy teniendo en cuenta. Otro equipo que tiene un estadio coqueto que ha refaccionado fue el Deportivo Triniense, pero tiene una falencia: el tema de la entrada al estadio, que solo es una. Por un costado nomás se ingresa tanto a las preferencias y la gradería del sector norte. Creo que puede mejorar, pero para recibir partidos ante equipos chicos, es decir, que no tiene tanta cantidad de personas que lo acompañan, puede recibir partidos y es apto para ser un equipo de primera división. Otro equipo que debería estar en primera división es el del Club 12 de Octubre de Itagua, que tiene un estadio aproximadamente de capacidad de 9.000 a 10.000 personas. Se llama Estadio Luis Salinas, tiene gradas en los cuatro costados, una ecológica que es la platea, eh, justamente, que está en el sector sur, y allí ha recibido equipos como Cerro Porteño, como Olimpia respectivamente, siendo un club perteneciente a la ciudad de Itagua. Y aquí vemos en imagen claramente el sector norte-sur, también las preferencias y las graderías que posee este estadio. El único problema que siempre ha tenido es el tema del empastado, que debe mejorarlo para poder estar apto para hacer un recinto para recibir un partido de primera división de cualquier país del mundo, y en este caso el nuestro, el de la Liga Paraguaya de Fútbol, es decir, el torneo de apertura como clausura que se disputa año a año. Vamos con el estadio Tío La Huerta, misma capacidad que el estadio del 12 de octubre, podemos ya agregarle capaz 10.000 personas. Estadio coqueto para un equipo que no es de mucho arraigo de gente. Relativamente casi todos los partidos van mucha cantidad de personas, teniendo en cuenta la capacidad del estadio, pero para ser local claramente ante equipos como Cerro Olimpia ya lo ha utilizado. Y en cuanto a seguridad, se ha visto que este estadio está capacitado para ser un estadio de elite, es decir, un estadio profesional, el cual debe ser un estadio de fútbol en la primera división, máxima categoría de su fútbol, y este es el Diego La Huerta. Vamos pasando con el siguiente estadio, que es el Osvaldo Domínguez Dip, que es el Estadio de Olimpia. Hace poco cambió su denominación debido al cariño de la hinchada y de los socios, eh, en recuerdo al presidente más ganador del Club Olimpia, que es Osvaldo Domínguez Dip, que en paz descanse. Y este estadio posee una capacidad de 22.000 personas, en donde el Club Olimpia hace local en todos sus partidos, a excepción del clásico. Dependiendo si Olimpia quiere recaudar más dinero, va al estadio Defensor del Chaco o al estadio Antonio Aranda, perteneciente al Club 3 de Febrero. Y donde aún no han ido fue a Encarnación, que está el estadio Villalegre de Encarnación. Vamos al estadio en donde es local el Gallo Norteño, es decir, el 2 de mayo. El estadio Río Parapití, ubicado en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Un estadio que posee una capacidad de 22.000 a 24.000 personas, en donde es local claramente el cuadro de 2 de mayo, actualmente en primera división y merecidamente, por una gran campaña en la intermedia 2023, y en este 2024 está teniendo una temporada muy regular en la primera división de nuestro fútbol.
y en donde se hace muy fuerte, aunque en los últimos partidos no ha conseguido sumar de a 3. En los primeros partidos del año ha conseguido una gran cantidad de puntos que le puede ayudar y mucho en cuanto a su promedio para la próxima temporada 2025. Otro estadio que está capacitado para recibir partidos de primera edición del fútbol paraguayo es el Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, actualmente en intermedia. Y creo que en una primera edición ideal de 16 equipos debería estar en primera por tener un estadio con capacidad de 25.000 personas y con una gran cantidad de espacio para poder ampliar en un futuro cercano, teniendo en cuenta que puede ser un lugar de albergue para una Copa América o también un partido claramente de selección paraguaya, como tal cosa ocurrió ante Ecuador en las últimas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El siguiente estadio a repasar es el estadio del Nacional, otro equipo que merece claramente estar en primera por tener un equipo muy ordenado, las finanzas ordenadas, las inferiores ordenadas y también un estadio coqueto que la directiva ha gastado un buen dinero para poder concretar el estadio en sus 4 cabeceras. Ya hay graderías norte como sur en buena forma y coquetos, con ello alcanzar un aforo mínimo o máximo, como quieran decirlo, de 8.000 personas, las cuales utiliza Nacional ante todos los equipos, sea Olimpia, Cerro y todos los demás que están en primera división. El estadio de Guaraní, el Rogelio Olivieres, es un estadio para 8.000 a 9.000 personas, en donde ya ha recibido claramente a Cerro Porteño como Olimpia, dándole una cantidad ínfima de entradas y donde trata de fortalecer su localía en los últimos años, aparte de tener un buen empastado y tener un buen acceso para los partidos de fútbol desde la calle Eusebio Ayala y del otro lado también por detrás del predio de Guaraní, en donde también se utiliza para el ingreso de personas al estadio en cuestión. Aquí está el estadio del Sportivo Luqueño, el estadio Feliciano Cáceres, un aforo aproximado de 25.000 personas, en donde es local el Auriazul, donde todos los equipos, sea Cerro, Olimpia, en la actualidad no puede hacerlo por el tema de que no está habilitado en 100% el estadio debido a que le faltan algunas refacciones en algunos sectores del estadio Feliciano Cáceres y por ello no utiliza el 100% de su capacidad luqueño, pero a pesar de ello ha ya recibido partidos de primera división en su último tiempo y esperemos que pueda hacerlo de manera total en este 2025 que ya se viene muy cercano. El siguiente estadio a repasar es el estadio Carendí, propiedad de General Caballo de Juan León Mallorquín, en donde es local el cuadro paranaense y este equipo por ahora está en zona de descenso. Vamos a ver si es que termina bajando o no en esta temporada 2024, pero con respecto a su estadio está en buena forma y eso quiere decir que el equipo de General Caballero estaría en condiciones de poder jugar la temporada 2025. Ahora vamos con el estadio municipal de Carapeguá. Carapeguá ahora mismo está en división intermedia. Veremos si es que termina ascendiendo, pero teniendo este estadio con una capacidad de 8.000 personas, podría recibir tranquilamente, ya lo hizo en el 2012-13, a equipos como Cerro Porteño y Olimpia y a todos los otros clubes que están en la primera división, y estaría en mi división ideal de 16 equipos, ya que posee una gran cantidad de personas, la cual acompaña al Sportivo Carapeguá, por más que de repente sea un equipo del interior, los carapegüeños son muy fanáticos. Otro equipo que tiene un estadio y una hinchada muy fervorosa es la Guaireña, que es el Parques del Guairá, con una capacidad de un poco más de 10.000 personas, en donde ya recibió tanto a Cerro Porteño como a Olimpia y no hubieron inconvenientes y tienen una buena lumínica. Ha mejorado en cuanto a la estructura edilicia de este estadio. Lo que es una cuestión a mejorar es el orden administrativo para el club y también el empastado, que ha sido un gran problema para Guaireña en su etapa en primera división en este último tiempo. Vamos con la nueva olla, el estadio más moderno del país, con una capacidad para 45.000 personas, el estadio más grande del país, y que ya albergó una final de Copa Sudamericana en el año 2019, la cual fue entre el Colón de Santa Fe y el Independiente del Valle, la primera final única
en la competencia internacional de segundo rango de la Conmebol. Y claramente es donde Cerro Porteño, y es un estadio en donde Cerro Porteño recibe todo tipo de partidos, sea superclásico, torneos internacionales, hasta conciertos recibe allí. Ahora vamos con los estadios que se utiliza como comodín, que son los estadios de Encarnación, o sea, es decir, el estadio Villa Alegre, en donde se suelen ir a jugar partidos de Copa Paraguay, en donde ahora mismo es local el equipo de Encarnación FC, perdón, y sueñan con ser equipo de primera división, y sería una gran plaza porque es un lugar en donde hay una gran cantidad de masa de personas que van verano a verano, y también los mismos compueblanos que viven en ese lugar son muy fanáticos para el fútbol profesional, ya que no tienen esa oportunidad de irse todos los partidos a ver a sus equipos en Asunción. Por último, la casa de la selección paraguaya, que es el Estadio Bueno Defensores del Chaco, en donde se suelen disputar partidos de mucha envergadura, por ejemplo, internacional, que son las finales de Copa Libertadores. También se ha disputado una final de Copa Libertadores en el caso de Nacional, como también de Olimpia. Ya sabemos que Olimpia llegó en 7 oportunidades Nacional en una ocasión en el año 2014, aparte de ser la casa de la selección donde ha jugado Copa América, también preolímpico. Podemos hablar también de torneo local, superclásicos, entre otros partidos importantes a lo largo de estos años. Y aparte fue en su momento sede de grandes conciertos en general, y es el estadio más representativo de Paraguay al ser el más añejo de la historia de nuestro fútbol guaraní. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro video. Chao, chao.